Si en la actualidad has tenido problemas a la hora de instalar el router OS de MikroTik en VirtualBox, déjame decirte que la instalación de MikroTik en una máquina virtual, por lo general en VirtualBox, ha cambiado un poco. ¿Por qué te digo esto? Hace un tiempo atrás subí un video de cómo instalar MikroTik en VirtualBox, pero de ese tiempo acá las cosas han cambiado mucho a la hora de instalar router OS de MikroTik. Entonces, en este día te voy a mostrar todo lo que ha cambiado y lo vamos a hacer paso a paso. Así que empecemos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar en la web. Acá lo tengo, así como está aquí, MikroTik Download. Y acá vamos a elegir esta primera opción que está acá, MikroTik Download. Vamos a esperar. Obviamente estamos en la sección de software, Download. Y acá simplemente vamos a buscar el X86 y vamos a descargar la imagen de CD. Recuerden siempre, acá simplemente le damos clic y vamos a descargar la imagen. Recuerden siempre descargar, vean la imagen estable, ¿ok? Una vez que hayan descargado la imagen de MikroTik, ahora sí, vamos a VirtualBox. Acá en VirtualBox lo que tenemos que hacer es crear una nueva máquina. Aquí le voy a colocar, por ejemplo, un nombre, Router OS. La imagen ISO la dejamos así como está, la dejamos en blanco. Es tipo de sistema operativo Linux. Y acá sencillamente vamos a elegir esta que está aquí, Linux 2.6, 64 bits. Bien, vamos a darle en Next. Acá vamos a dejarle este tamaño de memoria. O si quieren la pueden reducir a 512. En este caso yo voy a dejar esa de 524, de 1024, perdón. Acá sencillamente vamos a darle acá en Next. Y en disco virtual, si quieren lo pueden dejar en 8 GB. Yo en este caso lo voy a dejar en 4 GB o 4.2 GB, ¿ok? Vamos a darle en Next. Acá vamos a dar clic en terminar. Muy bien, ya hemos creado la máquina. Ahora sí vamos a configurarla. Vamos entonces acá. Simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a configurar primero los adaptadores de red. Vamos a ir acá a red. En el primer adaptador vamos a crear un adaptador puente. Y en este adaptador puente lo vamos a utilizar para la red WAN. Esta parte se la voy a explicar en un próximo video, ¿ok? Simplemente acá lo vamos a configurar, pero cuando vayamos en el próximo video a configurar las interfaces de MikroTik, ya ahí se van a dar cuenta el por qué estoy eligiendo, por ejemplo, el adaptador 1 y el adaptador 2, ¿ok? Por ejemplo, acá lo vamos a configurar en modo puente y aquí lo que tenemos que elegir es, por ejemplo, la interfaz por la cual tú estás recibiendo internet a la computadora. En este caso yo estoy recibiendo internet a través de un cable UTP, es decir, tengo un módem conectado a mi computadora en este momento. Bien, no estoy recibiendo internet a través de Wi-Fi. Entonces acá lo que voy a hacer es elegir a mi adaptador Ethernet, ¿sí? Ok, acá sencillamente vamos a elegir el adaptador 2, vamos a habilitarlo, vamos a crearlo en modo puente y acá en este modo puente sencillamente vamos a colocar el siguiente adaptador, ¿sí? El adaptador que vamos a considerar como LAN. ¿Por qué estamos eligiendo dos adaptadores? Sencillo, el adaptador 1 es por donde vamos a recibir internet, es decir, de acuerdo a nuestro router, ese va a ser la conexión WAN de nuestro router y el adaptador 2 va a ser nuestra conexión LAN, por donde nuestro MikroTik o nuestro router en nuestra computadora va a poder darle internet a cierto tipo de usuarios. Por ejemplo, en mi computadora yo puedo estar recibiendo internet a través de Wi-Fi. Pues en el adaptador 1, si recibo a través de Wi-Fi, debería elegir entonces mi adaptador de red Wi-Fi, ¿cierto? Si es así, entonces en el adaptador 2, como es la LAN, debería entonces configurar acá mi interfaz Ethernet, ¿sí? Porque la interfaz Ethernet de mi computadora es la que iba a ir conectada al switch, ¿sí? Que voy a estar utilizando para poderle dar servicio a el resto de los usuarios. Espero que haya quedado claro esa parte. Ahí igualmente lo pueden ver como más gráfico. Ya una vez terminado con los adaptadores, pues podemos elegir un adaptador 3, pero como ya les dije, eso lo vamos a hacer en un próximo video. Muy bien, vamos con la parte del almacenamiento. Ok, en el almacenamiento no lo vamos a hacer a través del controlador SATA, ¿sí? Por eso es que este controlador SATA lo vamos a eliminar. Vamos a eliminar el controlador SATA y nos vamos a quedar únicamente con el IDE. En el controlador IDE lo que vamos a hacer es crear un nuevo disco. Ok, vamos entonces a dar clic acá, vamos a añadir y en añadir vamos a buscar, vean que acá está mi carpeta
obviamente donde está almacenada las máquinas virtuales, y acá sencillamente está la que acabo de configurar. Al abrir esta carpeta vamos a ver este archivo, que es un archivo .bdi. Simplemente vamos a abrir este archivo y vamos a cerrar esta conexión acá. Vean que ya aparece ese archivo BDI. Una vez ya cargado este archivo, que es .bdi, que es donde está, que es el que contiene nuestra máquina virtual como tal, la que acabamos de crear, simplemente vamos a dar clic acá donde dice vacío, y ahora sí vamos a descargar la imagen del router MikroTik que acabamos de descargar. Simplemente acá le vamos a dar clic, vamos a elegir por aquí, acá vamos a elegir una carpeta de destino. Ok, aquí la tengo en mi carpeta de descarga. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente aceptar los cambios que hemos hecho, y ahora sí vamos a iniciar nuestra máquina. Esta imagen cambia un poco en el sentido de que ahora nos aparece solamente esta opción acá, que es de System. Si le damos y presionamos, como nos está indicando acá, que presione I para poder instalar, pues nos va a instalar todos los componentes que normalmente se requiere en el router, ¿no? Entonces vamos a dar clic en I para instalar. Aquí nos dice que si deseamos instalar, vamos a dar clic en Yes y ahí empieza a instalar. Ok, es aquí en este momento donde ya terminó la instalación, pero es precisamente acá donde no tenemos que darle Enter para reiniciar. Aquí simplemente vamos a dar clic acá y vamos a apagar nuestra máquina. Ok, una vez apagada, ahora sí vamos a entrar acá a configuración y vamos a ir nuevamente a almacenamiento, y en almacenamiento vamos a eliminar el .iso que cargamos, ¿ok? Sí, la imagen de nuestro MikroTik. ¿Por qué la eliminamos? Porque si nosotros le damos clic en Enter, en esa pantallita que nos estaba mostrando anteriormente, automáticamente el equipo se va a reiniciar y va a reiniciar nuevamente con la imagen ISO que ya hemos cargado. Es por esta razón que tenemos que eliminarla para que en el momento del reinicio la máquina simplemente inicie con la que ya está instalada en nuestra máquina virtual. Bien. Aquí simplemente vamos a dar clic y vamos a remover esto. Ahí está. Simplemente damos clic en aceptar y ahora sí vamos a iniciar nuestra máquina nuevamente. Excelente, ya tenemos el router MikroTik ya instalado, operativo. Aquí simplemente tenemos que colocar admin, damos enter y el password es simplemente darle enter. No hay que colocar ningún password, simplemente acá le damos yes para aceptar los términos de licencia. Damos enter, seguimos dando enter, tenemos que darle cuidadosamente estos enter e ir leyendo hasta que llegamos a este punto donde nos solicita un nuevo password. Ok, simplemente acá yo voy a colocar el password, entramos, repetimos el password y listo, ya tenemos el router MikroTik listo, operativo, ya instalado en nuestra máquina virtual, acá en VirtualBox. Ok, aquí sencillamente vamos nuevamente a apagar la máquina virtual, vamos nuevamente a iniciarla, es para comprobar si ya tomó el password que le hemos configurado. Muy bien, aquí nos solicita el usuario, contraseña y listo. Ahora sí tenemos ya nuestro equipo configurado, instalado, ya tenemos un nuevo password. Ahora vamos con el siguiente paso. El siguiente paso sería simplemente en esta misma página donde hemos descargado la imagen del router MikroTik. Simplemente vamos a ir acá en este botón que tienen aquí donde dice Winbox. Vamos a descargar Winbox para poder configurar el router. ¿Ok? Simplemente lo puedes descargar para la versión 64 o 32 bits. Una vez descargado Winbox, simplemente vamos a iniciarlo como administrador. ¿Ok? Aquí ya tengo Winbox ya iniciado. Simplemente acá voy a verificar, voy a darle aquí en refrescar. Aquí ya estoy viendo la dirección IP que me está asignando el equipo, o mejor dicho la dirección de gateway del equipo. Simplemente acá vamos en neighbor, es decir en vecinos, y acá voy a poder ver que están conectadas dos MAC address, ¿ok? Una es de la máquina virtual y la otra es de mi máquina física, se puede decir así, ¿no? Obviamente vamos a entrar a través de la máquina virtual, es decir, de la dirección de nuestra máquina virtual. Recuerden que acá vean cómo nos coloca la dirección, acá nos coloca el login, en este caso este mismo login, y simplemente acá lo que vamos a hacer es agregar el password que le hemos configurado. Recuerden, para ir refrescando lo que hemos hecho acá, simplemente vamos a encontrarnos en este punto donde nos va a aparecer pues toda la información que ya hemos visto. Damos clic acá en este botón y simplemente nos van a aparecer pues las dos MAC que ya les he indicado.
Una de ellas pues tiene la dirección IP 0000 y la otra tiene la dirección IP que normalmente, o la dirección de gateway de nuestra red. Simplemente seleccionamos esta dirección y damos clic acá en conectar. Vamos a esperar. Acá sencillamente aceptamos la licencia y voilà, ya tenemos router MikroTik listo, preparado para realizarle cualquier tipo de configuración. Bueno, ya podemos ver cómo podemos acceder al equipo. En un próximo video vamos a empezar a configurar las interfaces WAN y la interfaz LAN de este router. No las configuro en este momento porque realmente tengo que arreglar unas cosas de conexiones acá, pero en un próximo video ya les estaré explicando cómo configurar las interfaces, en este caso la del adaptador WAN y la del adaptador LAN. Cuando ya tengamos todo eso listo, configurado, ahora sí ya empezamos a realizar las configuraciones que vamos a hacer en el equipo. Nos vemos en la próxima. Chao.